Interpretación de capnogramas en anestesia. Índice. Introducción. Es muy importante monitorizar los parámetros fisiológicos del paciente en cada proceso anestésico. Para ello existen diferentes instrumentos que mediante datos cuantitativos y cualitativos nos entregan información de estos. Si bien es muy importante conocer el estado cardíaco de los pacientes mediante el electrocardiograma, también la concentración de oxígeno en sangre por pulsioximetría, además de la presión arterial. También es muy importante monitorizar la concentración de CO2 exhalado y para esto se utiliza la capnografía. La capnografía es un método de monitorización no invasiva mediante la cual se analiza la ventilación del paciente por medio de una medición continua de la presión parcial del dióxido de carbono expirado a lo largo del tiempo. Además, esta depende del metabolismo celular, que es donde se produce el CO2 a partir de diferentes procesos moleculares. También influirá en la medición de CO2 la perfusión, que es el mecanismo de transporte de CO2 hacia los pulmones. Una alteración en alguno de estos procesos producirá una variación en los valores obtenidos y medidos por los capnógrafos. La capnografía presenta una gran cantidad de aplicaciones clínicas, ya que aporta información en tiempo real sobre el estado respiratorio, hemodinámico y metabólico, por lo que nos permite detectar alteraciones en cualquiera de estos procesos. Evolución en el tiempo. En 1943, Luft desarrolló el principio de la capnografía, basado en el hecho de que el CO2 absorbe luz infrarroja. Esto permitió el desarrollo de múltiples estudios que ampliaron los conocimientos respecto a este gas. Clínicamente fue utilizada por primera vez por Smallhout y Calenda, quienes desarrollaron un estudio de capnometría en la década de los 70, donde monitorizaron a pacientes humanos intubados, y fue en esta misma década donde se estableció la capnografía como un estándar de monitorización anestésica en Holanda y en 1975 según la ASA. En la medicina veterinaria, su uso se remonta a mediados de los años 90, y se cree que esto se relaciona con que los monitores de los capnógrafos se volvieron más pequeños, transportables y accesibles económicamente. Terminología. Para evitar confusiones debemos comprender la diferencia entre la capnografía y la capnometría. La capnografía consiste en la medición y representación gráfica del trazado de la concentración de CO2, mientras que la capnometría consiste en la medición y visualización numérica de la concentración de CO2 máxima al final de la expiración, por lo que se concluye que la capnometría hace solo un análisis cuantitativo, mientras que la capnografía hace un análisis cuantitativo y cualitativo. La unidad de medida de la concentración de CO2 es el milímetro de mercurio. Los niveles normales de concentración de CO2 van desde los 35 a 45 milímetros de mercurio. Niveles mayores a 45 milímetros de mercurio son indicadores de hipercapnia. Esto se debe a un aumento en la producción de CO2 o en la disminución de la eliminación de este mismo. Esto es consecuente a una hipoventilación. Los niveles menores a 35 milímetros de mercurio son indicadores de hipocapnia, la cual se debe a una hiperventilación, disminución en el metabolismo o una disminución en el gasto cardíaco. Metabolismo del CO2. El metabolismo celular es donde se produce el CO2 a partir de diversos procesos bioquímicos. Este viaja por el torrente sanguíneo en dirección a los pulmones de tres maneras: del 60 al 70% en forma de bicarbonato, del 20 al 25% unido a proteínas y del 5 al 10% en plasma. Este último es medible mediante la presión parcial de CO2 en sangre. Mediante la perfusión se transporta el CO2 hacia los alvéolos pulmonares para luego ser expulsado por la ventilación al exterior. El CO2 medible es llamado ETCO2 y es la concentración de CO2 al final de la expiración. Existen diversos métodos para la medición del CO2, sin embargo, los dos más conocidos son el espectrómetro de masas, el cual separa los gases y vapores de diferentes pesos moleculares. Estas unidades son caras y de gran tamaño, por lo que son poco utilizadas en veterinaria.
La espectrofotometría de absorción de luz infrarroja es el método más común para medir el CO2 de los gases respiratorios. La cantidad de luz absorbida por el CO2 es directamente proporcional a la concentración de las moléculas absorbentes. Existen dos formas de medir el CO2 por capnografía. En el método por flujo central o convencional, el dispositivo de medición se ubica entre el tubo endotraqueal y el circuito respiratorio. En cambio, el método de flujo lateral, el dispositivo de medición se ubica lejos del circuito y está conectado mediante un tubo de muestreo entre el tubo endotraqueal y el circuito respiratorio. Lectura de capnograma. El capnograma es la representación gráfica de la cantidad de CO2 en los gases respiratorios en tiempo real. La onda producida por el capnograma tiene 4 fases, donde AB representa el comienzo de la exhalación y corresponde al espacio muerto libre de CO2. BC comprende desde el inicio de expiración hasta la eliminación de CO2 del espacio muerto, mezclado con algo de CO2 alveolar. CD representa la exhalación de CO2 procedente 100% de los alveolos. El punto más alto de esta fase corresponde con el valor real de ETH-CO2. La fase de inspiración está representada por DE. Alteraciones en el capnograma. El aumento de ETH-CO2 puede producirse por diferentes factores metabólicos y técnicos. Esto se grafica en una tendencia al aumento de las curvas en el tiempo. En este capnograma se observa un aumento gradual en la línea de base representada por AB. Una de las principales razones para que esto ocurra es una reinhalación de CO2, la cual puede ocurrir por un aumento en el tiempo de ventilación o un error técnico. Al igual que en el capnograma anterior, se observa un aumento, pero esta vez abrupto de la línea de base, lo que indica una contaminación del sensor. Al presentar una disminución en la concentración de CO2, el capnograma presenta una tendencia a la disminución del tamaño de las curvas en el tiempo. Esto puede ser causado por diferentes motivos, principalmente problemas en la ventilación y perfusión. En el caso de obstrucción de vía aérea, ya sea por secreciones, broncoespasmos o algún cuerpo extraño, se observará un capnograma con una pendiente ascendente en la fase CD. En este capnograma se observa una caída de la curva a cero antes de finalizar la expiración. La causa principal de esto es una desconexión del sistema, la cual puede producirse por una intubación esofágica. En este capnograma se observa una caída de la fase CD, la cual ocurre en pacientes ventilados mecánicamente o con ventilación asistida. La hendidura que se observa es el resultado del inicio de la respiración luego de una respiración suministrada por un ventilador. A esto se le conoce como hendidura de Curare, ya que ocurre cuando existe un bloqueo neuromuscular. En presencia de un mal sellamiento de la vía aérea, ya sea por el no uso, ruptura o por no inflar adecuadamente el CAF, se observará una disminución abrupta en la fase CD en adelante, lo que es señal de un acortamiento de la expiración alveolar. En este capnograma se observa que la fase DE presenta una caída casi vertical a la línea de base. Esto está asociado a oscilaciones cardiogénicas ocasionadas por cambios en el volumen torácico secundario a los latidos cardíacos. Esto se observa principalmente en pacientes pequeños con frecuencias respiratorias bajas y tiempos expiratorios prolongados. Si bien la capnografía es una técnica de monitorización anestésica indispensable en cada procedimiento, hay que considerar que sus resultados no son exactos del todo. La medición de ETH-CO2 presenta una diferencia de entre 2 a 5 milímetros de mercurio en comparación a la presión parcial de CO2 en sangre. Sin embargo, presenta beneficios considerables en relación a la técnica de gasometría arterial, como la cualidad de medir constantemente los valores expirados de CO2 durante todo un proceso quirúrgico en tiempo real. Una manera de mejorar esta técnica de monitoreo es mejorando la exactitud de medición y disminuyendo la diferencia de resultados en relación a la gasometría. El capnograma nos proporciona una valiosa herramienta para evaluar y controlar a los pacientes, esto ya que la fisiología de la producción, el metabolismo y la extracción del CO2 están intrínsecamente relacionados con el sistema cardiopulmonar, por lo que una monitorización del ETH-CO2 nos proporciona información sobre el estado de la ventilación, la circulación y el metabolismo del paciente. La capnografía es útil a la hora de identificar situaciones potencialmente mortales como la intubación esofágica, la desconexión del circuito, hipoventilación, obstrucción de las vías respiratorias, entre otras. Es por esto que desde su primer uso en el campo de la medicina clínica hasta en la actualidad se ha convertido en una herramienta indispensable y muy útil, capaz de proporcionarnos información vital sobre el estado de nuestros pacientes.